El Ayuntamiento de Oviedo patrocina este programa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Multideporte, otro lunes más en esa Asturias Televisión y turno para el fútbol, para el Covadonga, que tenemos aquí un equipo en la ciudad que este año ha descendido de Segunda División B, pero que ha dado guerra y sigue dando guerra, y estamos aquí estoy bien rodeado además, con dos integrantes del equipo, uno en la parcela del primer equipo, otro en la parcela de la coordinación y todo el tema de seguimiento de las categorías inferiores. Uno de ellos ya lo conocen y le vamos a saludar en nada, en un segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Berto? Hola, buenas noches. Ya viejo conocido de esta casa, prácticamente estás casi como en Covadonga, como en el club, ¿no? Bueno, hay mucha diferencia de años en los que llevo en el Covadonga como en el programa de Juego de Dos, pero en ambos casos me siento como en mi casa. Y tenemos un invitado que creo que es la primera vez que está con nosotros, Richard Onís, encargado un poco de ese área de coordinación del equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la primera vez que vengo como invitado, o sea que bien. Bueno, pues esperemos que sea la primera, pero la primera de muchas que te tengamos con nosotros. Confiemos. El año de COVID, yo creo que un poco cuando pensamos en lo que ha sido estos 2 años, tanto a la planificación del primer equipo como de las categorías inferiores, es el COVID. ¿Cómo habéis vivido? Entiendo que en el primer equipo se pudo llevar medio un poco mejor dentro de lo que ha sido, porque se pudo competir, pero es que las categorías inferiores estaban todas paradas. Vamos a ver un poco cómo me explicáis en cada vertiente. Si quieres, empieces un poco contando lo que fue el primer equipo, el COVID. Pues que también, perdón, os medio ayudó un poco en el ascenso, ¿no? Entiendo, el año anterior. Fue un año raro porque lo que era un hito histórico para el club, como fue ese ascenso a Segunda B, partimos de la base de que no lo pudimos disfrutar de la manera más óptima, ¿no? Empezando porque el público en las gradas hasta la última parte de la liga no hubo un aforo, aunque limitado, no pudo haber pues la gente que habitualmente se da cita en el Rabanal. Y luego todo el tema de protocolos, medidas a tomar, bueno, pues hacen que, lo dicho, un año que era para disfrutar haya sido probablemente el más raro de toda la historia del club. Porque encima tocó justamente ese ascenso a Segunda División B con un escaparate importante para el equipo a nivel asturiano, porque te estás codeando, quitando el Oviedo y el Sporting, que están un poco por encima, pues te estás codeando con el resto de equipos que están punteros en la región. Y justamente, bueno, pues un poco desdibujado por esa ausencia de público en las gradas, o al menos de que fuera una fiesta, ¿no? Como podría y como sería previsible. Fíjate que además ya no el año de la temporada de Segunda B en sí, sino que la propia fase de ascenso, con ese partido en el campo del Avilés, al que pudieron ir, bueno, pues 4 privilegiados por el tema del aforo, hace que bueno, pues que no puedas disfrutar, como te digo, de equipos y de jugadores de nivel. Se me viene a la mente que por el Rabanal pasaron jugadores como Saúl Berjón, gran conocido de esta casa, en el Pontevedra un tal Charles, ¿no?, que el año anterior estaba jugando en primera división en el Eibar. Bueno, pues es una categoría que a nivel profesional es óptima, es muy top, y no pudimos disfrutarla, insisto, de la manera que nos hubiera gustado. Si fue complicado en el primer equipo, no quiero yo ni imaginarme en el tema de categorías inferiores, con muchos equipos, con muchos niños, y también quizá habría presión para reanudar lo que era la Segunda División B, la Tercera División, pero quizá no tanto en categorías alevines, categoría juvenil, categoría, bueno, en fin, todas las categorías que tenéis. Bueno, tú date cuenta que el volumen de jugadores y de equipos que maneja el Covadonga, pues era complicado el organizar esa situación. Sí, es verdad que nosotros fuimos muy estrictos con los protocolos que fueron implantando tanto la Federación como la Consejería de Sanidad, y entonces fuimos evolucionando un poco en función de lo que iban marcando federativamente la Federación Asturiana. Y arrancamos este último año en septiembre, justamente, ajustándonos siempre a los protocolos, y de hecho no soltamos o no levantamos un poco, digamos, el pedal del acelerador en cuanto a los protocolos hasta hace 2 semanas. Quiero decirte, en cuanto a rutinas y funcionamiento diario, pues no empezamos hasta la semana pasada. Se perdieron prácticamente 1 año y medio. ¿Cómo se mantiene a esos jugadores que están en su etapa de formación? Sí. Que durante mucho tiempo, como todos estuvimos en casa, ¿cómo se activa esa gente? ¿Cómo se motiva también? Porque están perdiendo, digamos, unos años vitales para ellos.
Bueno, nosotros hicimos hincapié en el aspecto formativo. El año anterior, justamente, cuando no había competición realmente, en el año COVID, digamos, nosotros sí empezamos durante aproximadamente en septiembre, continuamos hasta que se abrió la competición, digamos, mini que implantó la federación. Y fue un poco así, fue un aspecto formativo primando siempre los entrenamientos, apenas había competición, lógicamente. De hecho, no había ni partidos entre los propios equipos del club. Y ya te digo, hasta cuando empezó la federación a implantar una especie de mini torneo federativo, cuando se empezó un poquitín a regular lo que es la competición. Ya esta temporada ya se empieza a normalizar un poco más la situación, y ya te digo, hasta hace una semana aproximadamente, que el protocolo COVID ya se normaliza ya, pues empezamos ya las competiciones de manera... Porque el año pasado fue una competición express que prácticamente empezó en mayo o junio, no recuerdo ahora mismo un poco los plazos. ¿Compitieron todos los equipos o no? ¿Se hizo una limpia desde juveniles sí o desde alevines sí? O, ¿cómo fue un poco? Hubo competición para todos. Sí, es Sí. verdad que la competición, digamos, oficial, arreglada de liga, Sí. como normalmente lo conocemos, fue solamente en categorías de juveniles hacia arriba. De cadetes hacia abajo, fue todo lo que es la federación organizó pues un torneo a modo que antiguamente se denominaba torneo de barrios. Pues bueno, fue un poquitín así, por zonas se organizaba ese torneo y bueno, fue la manera, digamos, de que los chavales pudiesen competir algo, de alguna manera. Claro, porque en el primer equipo, afortunadamente, y los intereses económicos, que al final es lo que lo mueve todo, primaban a que hubiera competición, sobre todo por todo este nuevo sistema de competición que se ha inventado la Federación Española, con estas tres federativas, primera, segunda y tercera. Pero ese año que tenía que ser de fiesta, no sé cómo lo enfocabais, porque al final competíais contra equipos que económicamente eran bastante, como estás hablando, el Pontevedra, el Burgos. El Burgos está en segunda división y todavía ganó aquí en el Tartiere hace una semana y media. ¿Cómo planteasteis la temporada? ¿Sabíais que iba a ser difícil? ¿El objetivo era el mantenerse? Ese ascenso que también vino favorecido, no quiero decir que se ascendió por las medidas COVID, ¿no? Pero que al final sí que tanto el Lealtad como otra serie de equipos que pudieron subir por todo esto, ¿cómo se gestionó el año pasado? Ese objetivo que teníais. Mira, para un equipo de barrio al final, como te decía antes, estar en segunda B es un premio, ¿no? Y la prueba de ello es que históricamente era nuestro primer ascenso a esa categoría. La principal fuente de ingresos al final, o una de las principales fuentes de ingresos, no dejaba de ser otra que las taquillas en el club, las rifas, etcétera, etcétera. Y lógicamente, si no hay público, todo eso desaparece. No tengo el detalle, lógicamente, porque no estoy en el área financiera del club, pero estoy seguro de que han tenido que hacer auténticos malabares, desplazamientos en los cuales el equipo tenía que pernoctar fuera. Bueno, pues ese tipo de coste para un equipo, como digo, de barrio, como es el Covadonga, lógicamente ha sido un año complicado. En cuanto al objetivo, la primera premisa que impuso la directiva del club era disfrutar de la categoría. Volvemos a hablar de lo mismo, disfrutar con todas estas historias del COVID. No fue un año fácil, porque lo complicaba todavía aún más, ¿no? Los viajes que normalmente incluso puedes aprovechar, bueno, para hacer esa especie de convivencias, ¿no? Con vestuario, etcétera, etcétera. Y bueno, yo tuve la suerte de entrar como delegado, y digo, bueno, la suerte por disfrutar del proyecto, la mala suerte porque entré por un problema de salud de un compañero. Bueno, pues joder, yo lo disfruté en tanto y cuanto estás dentro de un club, estás dentro de un vestuario, el cual era un bloque importante y muy unido. E insisto, me hubiera gustado poder disfrutarlo en otras circunstancias. ¿Qué fue lo que al equipo, así un poco hablando con ellos, que me imagino has tenido tiempo de hacerlo, más costó de adaptarse a la extinta segunda B? Bueno, al final el salto de calidad es importante. Y si bien es cierto que nosotros teníamos un equipo por aquel entonces, el cual era un equipo veterano, con gente de mucha calidad, entre los que podría nombrar a muchos, ¿no? Ya que estamos en una casa azul, podemos hablar del técnico del actual Vetusta, Jaime. El salto era importante, pero lo bueno es que ese bloque tan importante que teníamos se plantaba delante de cualquiera y competía con cualquiera. Luego los resultados, lógicamente, no siempre nos acompañaron, unas veces por errores propios, otras por esa falta de pizca de suerte, pero el equipo dio la cara y compitió durante todo el año. Al final, tampoco ese ascenso a segunda B era un tema de tener pájaros en la cabeza. Lo importante del club es la cantera, formar a jugadores que estén en ese primer equipo, y en eso yo creo que lo teníais
claro, ¿no? No por el hecho de subir a Segunda División B vamos a fichar a 11 jugadores, porque aparte económicamente no es posible, pero que además esto tiene que ser un proyecto a largo plazo. No sirve de nada tener ahora jugadores que al año siguiente, si se baja, se van y destrozas un poco el organigrama del club, ¿no? Bueno, a ver, el organigrama del club, digamos, está en una forma, digamos, piramidal, ¿no? La idea es que todo jugador que entre en el club llegue al primer equipo, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Si es verdad que depende de la competición en la que estés, pues el primer equipo tiene necesidades mayor o menores. En el caso de lo que es el fútbol base en cuanto al Covadonga, hay un pilar que es básico ahora mismo, que es el juvenil, que milita en División de Honor. Para nosotros es lo más importante, o digamos que es la referencia a nivel de fútbol base dentro del club, y es la aspiración que todo jugador que ingresa ahí en el club es la que debe de tener, ¿no? Llegar a formar parte de ese bloque, y nosotros como club intentar mantener y consolidarnos en esa categoría, que es donde yo creo que corresponde realmente al Covadonga estar ahí. Primer equipo. La verdad que si hubo un año que para descender era negro, era el año pasado. Y justamente la mala suerte hizo que el Covadonga descendiera el año pasado, porque de una segunda B a una tercera, a ver, vamos a explicarlo. De una tercera división, si lo ponemos jerárquicamente, a una cuarta división, es decir, de segunda B a tercera, ahora se pasó de esa tercera división a la quinta, que sería lo que es ahora mismo la tercera federativa. Pero al final sigue siendo tercera división, ¿no? En cuanto a nivel, ya me refiero un poco a este año, ¿no? Por mucho de que se ha caído dos divisiones, es como la tercera antigua. Sí, al final tú ves los nombres, coges la clasificación de tercera división y ves los nombres de los equipos y son pues los equipos con nombre de tercera división, ¿no? Con equipos históricos. Ayer mismamente nos fuimos a un histórico de la tercera, como es Las Tolvas, el campo del Titánico, y más allá del descenso de esas dos categorías, por llamarlo de alguna manera, lo complicado yo creo que va a estar este año, ¿no? Para poder regular todo esto, la fase de tema de descensos, ascensos, va a haber un número importante. Bajan 6 más los arrastres que bajen de la segunda ref. Ahora mismo hay, si no me equivoco, 3 equipos ahí metidos, o sea que puede ser un año muy, muy complicado. O sea, veo más problemática casi este año que el año de instauración de esta categoría. Es que si los 3 que están, que ojalá no sea así, en segunda federativa descienden, estamos hablando de que bajan 9 de 20. Es decir, de que dan un décimo ya te lleva para abajo casi. Es prácticamente el 50% de la categoría, ¿no? Va a ser un año complicado, encima, bueno, pues claro, cuesta mucho ganar partidos, hay mucha igualdad. ¿Y cuántos subirían de abajo? Porque bueno, esos 3 se quedan, esos 3 que ojalá no, pero si bajan más o menos en lo peor, se quedarían ahí, pero ¿cuántos suben de abajo? Sube un directo y hay un playoff después entre otros grupos. Bueno, va a ser un año difícil, yo creo que va a haber muchos arrastres hacia abajo. Al final, crear competiciones nuevas es lo que puede llevar a tener. Más adelante hablaremos, pero hay una cuestión que hace tiempo me la planteé, y hoy que además tenemos la suerte de contar con Richard Onís, coordinador del área de cantera del Covadonga, le quería hacer. Hace unas temporadas tenéis un convenio con el Atlético de Madrid, que bueno, a nivel de prensa sí que fue bastante llamativo. Un equipo que es el Atlético de Madrid se venga a fijar a un equipo de Asturias, que es un poco que puede llamar la atención. Estuvisteis varios años con el convenio, finalmente no se renovó, y la pregunta es, ¿por qué el Oviedo y el Sporting, que estando mucho más cerca, con mucho más conocimiento, tanto de jugadores como de la institución, se acercan y si el Atlético de Madrid, que está muy bien para el club porque, hombre, que se acerque el Atlético de Madrid es mejor que se acerque el Oviedo y el Sporting a nivel de repercusión? Es una pregunta complicada, lo sé. Bueno, a ver, Bueno, es su opinión, ¿eh? Tampoco vamos aquí a... No, yo te voy a contar un poco el por qué el Atlético de Madrid se fija un poco en el Covadonga. Al margen de que el Oviedo y el Sporting, ellos pueden tener sus convenios, lógicamente el Sporting tiene sus convenios a nivel de ciudad, con los equipos de ahí de fútbol base, el Oviedo tuvo en su día... Y Colpravia no hace nada. Sí, el Oviedo también tuvo en su día. Pero bueno, ¿en qué consistía el convenio del Atlético de Madrid con el Covadonga? Yo creo que era una expansión institucional del Atlético de Madrid, pero no solamente a nivel de llegar aquí a Asturias, sino llegar a nivel nacional y a nivel mundial, porque de hecho el Atlético de Madrid tiene instauradas una serie de escuelas por toda la geografía, y entonces, bueno, pues se fijaron en el Covadonga, evidentemente por el volumen de jugadores que teníamos, por las categorías que teníamos, y entonces les parecería pues atractivo en su día el fijarse con nosotros. No se renovó, bueno, hubo un momento ahí en un stand-by en el cual irrumpió el COVID,
y de hecho, pues aproximadamente hace el año pasado, sí, justamente cuando empezó el COVID, nos ofrecieron la opción de la posibilidad de renovarlo otra vez, pero ya te digo, con el tema del COVID se paralizó y en ese estamos. Te preguntaba, hablábamos ahora por el tema del tema federativo, primera, segunda y tercera. ¿Cuál es el objetivo del primer equipo esta temporada? Bueno, pues el objetivo del primer equipo esta temporada es, sobre todo, bueno, lógicamente la permanencia, como bien te decía ahora, va a estar dura y esa es la principal. Y luego a partir de ahí tenemos la idea de crear un bloque, ¿no? El bloque que ascendió a Segunda División B era un equipo que, bueno, con sus matices año tras año de fichajes, incorporaciones o salidas, iba poco a poco creando ese equipo que consiguió el ascenso, y este año tocó hacer una remodelación de toda la plantilla, ¿no? Se fueron muchos jugadores de esa quinta tan buena, hemos incorporado 14, 15 jugadores nuevos y la idea que tiene ahora mismo el club es eso, la permanencia, quedar en una zona a partir de ahí cuanto más alta mejor, lógicamente, pero sobre todo crear una base sólida en la que podamos construir a partir del año que viene. Te voy a hacer una pregunta y no me la contestes como delegado del Covadonga. O sea, quiero que vayas un poco más a tus gustos, a tu opinión. En relación a este nuevo formato de competición, ¿te gusta de segunda B a tercera o ahora estos 3 federativos? Un poco tu valoración que tienes de esto. Al final sí que se estaba valorando antes del COVID hacer un cambio en estas categorías, pero llegó el COVID y al final pues fue la ocasión perfecta, como no hubo descensos, para crear estas nuevas categorías. Al final yo creo que esto se está convirtiendo cada vez más en negocio y para mí, bajo mi punto de vista, y esto lo dice Alberto Palacio, no tiene nada que ver con, claro, ni con el club, ni con claro. el Alcoba. Para mí es bueno, una forma más de intentar darle un pasito a la profesionalización de los jugadores, donde supuestamente la calidad tiene que subir, el caché tiene que subir y la calidad futbolística o los partidos también deberían de ir de la mano. Me comentabas fuera de cámara, antes de iniciar esta entrevista, que dentro del Covadonga, dentro del club, habíais instalado un sistema pionero para grabar partidos y entrenamientos del Covadonga, tanto del primer equipo como de las categorías inferiores. Se llamaba B-Pro. B-Pro. Un poco explicar lo que es este sistema. Te cuento, bueno, todavía no está aprobado Sí. el convenio, digamos, bueno, el contrato con la empresa que nos va a proveer el sistema. Es un sistema de análisis tanto colectivo como individual de equipos y de jugadores, y no solamente va a servir como herramienta de trabajo para el primer equipo, sino que va a servir como herramienta de trabajo para el resto de las categorías de los equipos del club. Con ello, ¿qué pretendemos? Pretendemos que cada entrenador, desde el primer equipo hasta el último, tenga esa herramienta de trabajo para la mejora, ya te digo, colectiva e individual de los jugadores. Y el matiz que tiene es que es pionero aquí en Asturias, sí. Somos el primer club de Asturias en el cual la empresa se va a instalar aquí, y eso pues bueno, nos permitirá, o eso esperemos y contamos con ello, en que redunde en beneficio de todos, claro. Ojalá, porque al final la tecnología y el deporte cada vez está más unida. Te voy a hacer una pregunta. De aquí a 3 años, si te preguntase cuál es el objetivo realmente de esas categorías inferiores, ¿qué me dirías? Objetivo, bueno, pues pasa, ya te decía al principio, consolidar un poco el equipo de División de Honor, el juvenil, y el resto de equipos, bueno, pues continúa en la misma línea. Sí es verdad que nosotros como club tenemos un volumen de jugadores, somos la entidad o el club deportivo en Asturias con más licencias federativas, no solamente de fútbol, sino que cualquier otra entidad deportiva, y eso tenemos un hándicap, que son las instalaciones deportivas, ¿no? Ahí estamos un poco condicionados por el poco margen que tenemos de expansión, o ninguna realmente, sí, ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué de aquí a 3 años? Bueno, pues mantener y consolidar lo que tenemos, mejorar más, bueno, pues estas herramientas nos permitirán mejorar y consolidar todas las categorías que tenemos. Ahora, aspirar a más categorías lo veo más difícil, porque realmente como estamos en casi todas, pues, claro, o todas, pues bueno, pues paso por ahí por los objetivos, sí, esos. Y luego la última ya para los dos, porque es una pregunta que tiene varios escalones a nivel de campaña de abonados, a nivel de la gente que nos está viendo ahora mismo en esta entrevista, que se quiere hacer socia del COBA, que quiera colaborar de alguna manera. Para hacerse socia del primer equipo, socia del primer equipo, ¿qué habría que hacer? Bueno, para hacer socio del primer equipo, como para cualquier partido del club, al final es pasarse por las oficinas, acceder a través... ¿Están en el propio estadio? En el propio estadio, sí. En horario de tarde están siempre abiertas, pero bueno, siempre a día de hoy, con la tecnología que tenemos, cualquier tipo de red social del club, a través de un mensaje directo, un mensaje privado.
indicar sus datos y gente del club, que es la que lleva todo ese área, se pondrían en contacto con ellos. Antes de terminar, Pablo, si me permites, Richard está aquí en representación de la coordinación de campo. Bueno, yo, además de delegado del primer equipo, formo parte de los veteranos también del club. Y quería despedirme, o no terminar antes, y mandar un saludo y los correspondientes ánimos a una persona también importante para el club, que es Gerardo, que lleva la coordinación de la parte de pista. Bueno, pues por un tema de salud no está pasando su mejor momento, y bueno, pues sirva esta pantalla para mandarle un fuerte abrazo. Bueno, pues los ánimos me imagino que también compartidos de tanto Richard como de todo el club. Y que tenga ánimos para eso, y que le esperamos aquí. Si se recupera, cuando se recupere, venís los tres y charlamos desde la otra parcela del club. A nivel de socios, ¿el carnet del primer equipo vale para la cantera? ¿Hay que sacar un suplemento? ¿Cómo lo tenéis estructurado eso? El carnet del primer equipo vale para el resto de equipos de la cantera, y el carnet del mini Benjamín, digamos, vale Lo para mismo, el ¿no? primer equipo. Exacto, Vale, sí, es un sí, poco perfecto, pues entonces Bueno. nada. Ya lo saben, oficinas del Covadonga, en el Rabanal, allí pueden hacerse socio en horario de tarde, también a través de la página web. Tenemos que cerrar aquí la entrevista. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a Alberto, Richard, por estar en representación del Covadonga esta noche con nosotros en Asturias Televisión. Que vaya bien los objetivos, que vaya bien la temporada. Confiemos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa.